Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a resolver esta interesante pregunta y el ejercicio dice así: determine el gráfico que mejor representa a la función f de x igual a menos x al cuadrado menos x más 12. Y las alternativas son alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4 y alternativa 5. Entonces tenemos estas 5 alternativas y debemos determinar el gráfico que mejor representa a esta función. Entonces vamos a hacer esta función, vamos a graficar esta función y para ello vamos a seguir paso por paso cada uno de lo que necesitamos para graficarla por completo y determinar cuál es el gráfico que mejor se ajusta. Entonces sea la función cuadrática f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. En nuestra función, a es menos 1, el término que acompaña a x al cuadrado, b es menos 1, el término que acompaña a x, y c es 12, el término libre o independiente. Primero, veamos la concavidad. Si a o el término que acompaña a x al cuadrado es mayor que 0, entonces la curva es abierta hacia arriba. De esta manera. Y si a es menor que 0, la curva es abierta hacia abajo de esta manera. En este caso, la curva es abierta hacia abajo, porque el término que acompaña a x al cuadrado es menos 1, es decir, es negativo. Segundo, veamos el vértice de la curva. Y el vértice se compone por menos b dividido por 2a, la función evaluada en lo que resulta de menos b dividido por 2a. Entonces acá va a estar lo asociado a x y acá lo asociado a y. Entonces vamos a sustituir menos b dividido por 2a es igual a menos, y menos b es menos 1 y 2 por a también es menos 1, por lo tanto nos queda menos por menos 1 dividido por 2 por menos 1. Acá menos por menos dividido por menos es más, y entonces más por menos es menos, entonces nos queda menos 1/2. Entonces, para conseguir el término asociado a la coordenada y, entonces f de menos b dividido por 2a, es decir, f de menos 1/2. Entonces en la función original sustituimos por cuando x es igual a menos 1/2. Cuando el x en la función es igual a menos 1/2. Entonces nos queda menos, paréntesis, menos 1/2 al cuadrado. Menos por menos 1/2 más 12. Y esto es igual a menos 1/4 porque acá esto es 1/4. Y acá es menos, entonces nos queda menos. Menos por menos es más, nos queda más 1/2 más 12. Entonces acá sumamos las fracciones. El mínimo común múltiplo entre 4, 2 y 1 es 4. El 4 en el 4 es 1. Por menos 1 es menos 1. El 4 en el 2 es 2. Por 1 es 2. El 4 en el 1 es 4. Por 12 es 48. Entonces 2 más 48 es 50, menos 1 es 49 dividido por 4, y eso es igual a 12,25. Entonces el punto del vértice es menos 1/2, 12,25. Entonces ese va a ser el vértice cuando grafiquemos esta función. Como les decía, el vértice es menos 1/2, 12,45. Entonces, cuando grafiquemos vamos a ir a x igual a menos 1/2 y a y igual a 12,25. Tercero, vamos a evaluar la intersección con el eje y con el eje x. Para evaluar la intersección con el eje y, veamos c. Como c es distinto de 0, entonces vamos a hacer f de 0. Entonces f de 0 es igual a menos 0 al cuadrado menos 0 más 12. Esto es 0, esto también es 0, y por lo tanto f de 0
es igual a 12. Entonces la intersección con el eje Y es Y igual a 12. Y para evaluar la intersección con el eje X vamos a evaluar primero, para determinar el tipo de solución, la cantidad de soluciones, vamos a evaluar el discriminante. Y el discriminante, que también lo pueden encontrar como un triángulo, es igual a b al cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es mayor que 0, la curva intersecta en dos puntos al eje X. Si el discriminante es igual a 0, la curva intersecta en un punto al eje X. Y si el discriminante es menor que 0, la curva no intersecta al eje X. Entonces, vamos a sustituir. B en nuestra función vale menos 1. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado, menos 4 por A vale menos 1. Y C vale 12. Entonces nos queda menos 4 por menos 1 por 12. Menos 1 por menos 1 es 1. Y 4 por menos 4 por menos 1 es 4. Por 12 es 48. Nos queda 1 más 48. Y eso es 49. Entonces el discriminante es 49. Y como el discriminante es mayor que 0, entonces la curva intersecta en dos puntos al eje X. Para encontrar los valores de X, nosotros ya sabemos que la curva intersecta en dos puntos al eje X. Y para encontrar los valores de X, vamos a igualar la función a 0. Entonces, la función original la vamos a igualar a 0, es decir, f de X igual a 0. Y vamos a encontrar los valores de X resolviendo esta ecuación cuadrática. En este caso, tenemos varias maneras de resolverlo, utilizando la fórmula, completando el cuadrado, factorizando. En este caso, voy a utilizar el método de completar el cuadrado. Y para ello, vamos a aislar el término libre o independiente primero, que es 12. Entonces vamos a sumar x al cuadrado más x a ambos lados de la ecuación y nos queda x al cuadrado más x es igual a 12. Ahora vamos a tomar la mitad del término que acompaña a x, es decir, la mitad de 1, que es un medio, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar a ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda x al cuadrado más x más un medio al cuadrado es igual a 12 más un medio al cuadrado. Y de acá obtenemos un cuadrado de binomio, x más un medio al cuadrado. Porque x, el cuadrado del primero es x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 por un medio es 1, por x es x, más el cuadrado del segundo, que acá está expresado como el cuadrado. Y acá, un medio por un medio es un cuarto. Acá sumamos estas dos fracciones. El mínimo común múltiplo entre 4 y 1 es 4, entonces nos queda 4. El 4 en el 1 es 4, por 2 es 48. El 4 en el 4 es 1, por 1 es 1. 48 más 1 es 49. Nos resulta 49 cuartos. Entonces, como hemos reducido esta ecuación, ahora vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para eliminar este término que está al cuadrado y despejar el x. Nos queda la raíz de este cuadrado de binomio es igual a más menos raíz cuadrada de 49 cuartos. Nos resulta x más un medio es igual a más menos. La raíz de 49 es 7, 7 por 7 es 49, y la raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Y lo que hacemos ahora es sumar un medio a ambos, restar un medio a ambos lados de la ecuación para despejar el x, y nos quedan dos soluciones, con el más y con el menos. Veamos primero con el más. 7 medios menos un medio. Como tenemos igual denominador, sumamos o restamos según correspondan los numeradores. 7 menos 1 es 6, y 6 dividido por 2 es 3. La primera intersección con el eje x. X igual a 3. Y ahora con el menos 7 medios menos un medio. Como tenemos igual denominador, sumamos o restamos según corresponda los numeradores. Menos 7 menos 1 es menos 8. Menos 8 dividido por 2 es menos 4. Entonces hemos encontrado las dos intersecciones con el eje x. X igual a 3 y x igual a menos 4. Finalmente la curva intersecta el eje x, viéndolo en orden, en x sub 1 igual a menos 4 y x sub 2 igual a 3.
Veamos ahora todo lo que hemos analizado gráficamente en el eje X y eje f de X o Y. Entonces esta es la parábola que acabamos de analizar. Veámosla en detalle. Las intersecciones con el eje X son, como vimos recién, X igual a menos 4 y X igual a 3. La parábola es hacia abajo, la curva, dado que el término que acompaña a X al cuadrado es menos 1. X al cuadrado es negativo en este caso. Entonces la intersección con el eje Y es 12. Eso también lo vimos. Pueden retroceder en el video para revisarlo. Y respecto al vértice, que es el punto máximo acá, tenemos que el vértice es menos 1/2, 12,25. Entonces acá es menos 1/2 en el eje de las X y en el eje de las Y es 12,25, es decir, un poquito más arriba del 12 que es la intersección con el eje Y. Entonces, respondiendo a la pregunta, el gráfico que mejor representa a la función f de x igual a menos x al cuadrado menos x más 12 es la alternativa 2. Este gráfico es el que mejor representa, según lo acabamos de ver graficando esta interesante función. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.